La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da muchísimo gusto conversar con Armando Vargas, investigador de Integralia, sobre este reporte de violencia política 2024. Estamos hablando del recuento de los incidentes de violencia política en lo que va de este año, el mapa de riesgo y sobre todo ante este contexto electoral. A ver, lo hemos venido comentando también de las agresiones y la violencia que se suscitaron en el proceso del 18, en el del 21, que fueron todavía más, y lo que se vaticina para este 2024, que nada más adelantar un dato del informe. En este 2024 Integralia ha contabilizado 21 eventos de violencia político-electoral asociados con 32 víctimas. De todo ello vamos a hablar y vamos a desglosar algunos números de este reporte. Armando, gracias por estar con nosotros. Marcela, Manuel, te saludamos con gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Marcela, Manuel. Un gusto estar con ustedes. Encantadísimos de que estés con nosotros, Armando. Y bueno, en este primer reporte de violencia política, en este mapa de riesgos de la intervención del crimen en las elecciones locales 2024, ¿qué tenemos que tener en cuenta, Armando? ¿Con qué abrimos para entrarle al tema? Pues yo creo que lo importante sería decir que la violencia política solamente es parte de un proceso más amplio, que es la intervención del crimen en las elecciones, y que la intervención del crimen en las elecciones apunta a la construcción, digamos, de regímenes criminales a nivel territorial. En ese sentido, en Integralia, consideramos que actualmente, de acuerdo con ciertos factores, hay 6 entidades que tienen un riesgo muy alto de intervención del crimen en los procesos electorales, que son Jalisco, Michoacán, Colima, Chiapas, Guerrero y Morelos. Ahora, un dato que no es menor es que hay otras 9 entidades con un riesgo alto, es decir, cerca del 50% de las entidades tienen un riesgo alto o muy alto de intervención del crimen en las elecciones para este 2024. Ahora, aquí señalan precisamente que el crimen organizado intervendrá como nunca antes por 3 motivos: la gran cantidad de grupos criminales en conflicto armado, la proliferación de mercados ilícitos, además del narcotráfico, y la mayor cantidad en la historia de presidencias municipales en disputa. Vemos la presencia del crimen organizado en diferentes circunstancias, Armando, por ejemplo, desde las extorsiones a agricultores, que eso hace que se encarezcan productos de la canasta básica. Vemos al crimen organizado incidiendo en decisiones de gobierno o autoridades que pactan también con el crimen organizado para conseguir una cierta estabilidad en un territorio determinado. Pero y en el contexto de las elecciones, sobre todo por lo que apuntan acá, nunca como en este 2024 se van a renovar tantas presidencias municipales en el país. Y estamos en un escenario donde las corporaciones de seguridad, por ejemplo, locales, se han visto muy descobijadas con recortes presupuestales, con eliminación de fondos y fideicomisos de los cuales se fortalecían. Es decir, ¿cuál va a tener que ser la alarma que prendan las autoridades para frenar esta situación y que no hablemos, como se vaticina, de un 2024 sumamente violento, Armando? Sí, sin lugar a dudas, el día de hoy, en comparación, por ejemplo, de hace 6 años, los mercados negros son más diversos y mucho más rentables. Incluso hay territorios en donde el tráfico de drogas ya no es el mercado ilícito principal. Por ejemplo, en las fronteras cada vez tiene mayor peso el tráfico de migrantes. Una situación verdaderamente terrible es la que se vive actualmente en el país. Ahora, algo que también es preocupante, pero hay que decirlo tal como es una forma de reconocer la problemática, es que al día de hoy ningún protocolo de intervención logrará frenar de manera certera la intervención del crimen, y eso incluye la violencia política. Y lo digo por una razón bastante sencilla. Por ejemplo, el plan que anunció el INE tiene 2 fallas, una de concepción y una técnica, además de que ha sido una reacción bastante lenta. Pero la falla técnica es que los niveles de riesgo se van a definir precisamente con base en incidencia delictiva. Ese es un indicador sumamente engañoso, porque la incidencia delictiva, además de que no siempre es confiable el dato, no refleja necesariamente la dinámica del crimen organizado. En términos muy sencillos, podría haber
territorios con baja incidencia delictiva, pero que son claves para el crimen organizado. Entonces, ¿qué va a pasar con estos territorios en donde los candidatos están en máximo riesgo, pero según estos criterios se encuentran seguros? Entonces, ese es un fallo técnico bastante grave. El segundo, que es de concepción, pues tiene que ver con que el problema no es, insisto, solo la violencia política, sino la intervención del crimen en las elecciones, que además no solamente ocurre la cooptación de gobiernos locales en estos procesos. Entonces, ¿cuáles son, no obstante, algunas alertas, algunas alarmas que hay que considerar para reducir los riesgos? Primero, poner atención en las elecciones municipales. Los gobiernos municipales son los que más le interesan a los grupos criminales porque son los que les pueden ofrecer impunidad a nivel territorial. En términos muy sencillos, son los que pueden quitar y poner a la policía de un lugar a otro. Sí. Segundo, lugares que estén en disputa por grupos criminales. Y tercero, que sean municipios clave para los grupos criminales y que además sean electoralmente muy competitivos. Creemos que esta combinación de circunstancias es la que alenta la intromisión del crimen en las elecciones, pues para que cierto grupo gane ventaja dentro de los conflictos. Aquí apuntan cómo se da la intervención de la delincuencia de los grupos criminales en las elecciones, a través de la violencia política, a través del financiamiento de campañas, de la imposición de candidatos, de la movilización o inhibición del voto y de la intervención en casillas. En ese sentido, Armando, todo este panorama, ¿cómo impactará en el ánimo ciudadano, sobre todo, bueno, en un proceso donde lo que se busca, como en todos, es incrementar el nivel de participación, reducir el abstencionismo, pero luego vemos puntos del país donde prácticamente es imposible o es una simulación la participación ciudadana, incluso en elecciones? ¿Qué van a hacer las autoridades? ¿Qué va a hacer también el INE o los organismos electorales en contra de todo esto? ¿O de plano no tienen nada que hacer? ¿De plano están rebasados? Digamos que la realidad ha superado las atribuciones de las instituciones electorales, cuyo objetivo principal pues es organizar de forma eficiente la jornada electoral, todo lo que ello involucra. El problema es que dentro de esta jornada electoral pues hay un nuevo jugador muy importante que es precisamente el crimen organizado, y al día de hoy nuestros esquemas institucionales, nuestros esquemas jurídicos, financieros, no contemplan acciones certeras para poner en la mesa a este jugador como un jugador real. Y no quiero decir que tenga que ser un jugador institucionalizado, pero sí como una amenaza latente. Para decirlo en términos muy sencillos, nos parece integral, ya que las autoridades, no solo las electorales, han estado reaccionando al bomberazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces estamos apagando o intentando apagar fuegos, pero no tomamos medidas certeras para a largo plazo contener esta problemática. Y en términos muy sencillos, lo que el INE puede hacer ya lo está haciendo, no va a hacer nada más porque no tiene las atribuciones necesarias, y esto sin lugar a dudas es algo que va a impactar en los niveles de participación ciudadana, a veces para bien y a veces para mal. Va a depender del tipo de territorio. Por ejemplo, habrá territorios, me imagino Yucatán, por ejemplo, en donde hay una ciudadanía que ejerce ciertos votos de castigo cuando la inseguridad va a la alza, y eso las motiva a salir a las urnas. En cambio, habrá otros territorios, por ejemplo en Guerrero, en donde la población sienta miedo y desista de ir a las casillas ante el desencanto de la democracia, por decirlo de alguna forma. Entonces, aquí lo que hay que hacer, tal vez, desde el punto de vista de la opinión pública y de la agenda, es tratar de encontrar esa narrativa en donde los ciudadanos busquemos cambios de gobierno para, al final del día, tener a representantes que velen por nuestros intereses. Esto es, que combatan de manera certera el tema de la violencia. Armando, déjame mencionarte dos cosas. La primera, esto que ha dicho el presidente, de que aunque no les guste, él seguirá con la política en materia de seguridad, de abrazos y no balazos.
¿Cuáles son las consecuencias y las repercusiones político-electorales que esto pueda traer consigo, ¿no? Y segundo, si vamos a ver de aquí en adelante, hasta el momento de la elección tal vez, notas como las que hoy ocupan los primeros lugares en diferentes diarios. Por ejemplo, desactivan la armería más grande del narco en territorio del cártel Jalisco Nueva Generación. Incautan en Sonora gran narcolaboratorio con 700 millones de dólares en droga. Digo, me llama la atención, porque son dos diarios distintos que se publican en la Ciudad de México y que traen en sus titulares estas dos notas y estas dos informaciones. ¿Se cerrará la presión que se está ejerciendo sobre el presidente en materia de la actividad de los narcotraficantes, de tal suerte que se vea que realmente sí se está combatiendo y que se tienen resultados? Y que entonces la política de abrazos, no balazos, sí resulta, y que entonces la campaña está blindada de la presencia del narco. Claro. Sí, en Integralia, a nosotros uno de los temas que más la atención nos ha llamado es cómo, a pesar, por ejemplo, de estas noticias, de ya tener el sexenio más violento de la historia y en general de todos estos eventos de violencia, crimen organizado e inseguridad pública, cómo es que la popularidad del presidente parece no verse afectada cuando en otros sexenios vimos que supuso el fracaso en la popularidad a otros presidentes. Lo que nosotros hemos encontrado caminando los territorios, haciendo trabajo de campo, teniendo un contacto cercano con la población, es que la popularidad del presidente está muy bien blindada por el tema de los programas sociales. La gente está contenta porque tiene, digamos, acceso inmediato a ciertos recursos, a pesar de que vivan en ciertos contextos sumamente violentos. Esta es una lectura general. Desde luego hay territorios muy concretos, muy específicos, en donde pensamos que el tema de la violencia, claro que va a motivar ciertos cambios en los proyectos políticos. Por ejemplo, en algunos municipios de Zacatecas y específicamente en Fresnillo sí es una posibilidad real la alternancia por los temas de violencia, pero en general pensamos que la popularidad del presidente está muy bien blindada por el tema de los programas sociales, y esto desde luego se transfiere de alguna manera a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Digamos que de algún modo u otro a López Obrador todavía le alcanza para estar en la boleta electoral de esta manera, al menos simbólica. Entonces, eso es sumamente preocupante porque al final del día estamos priorizando la cotidianidad como ciudadanos y no digamos que los efectos a largo plazo de una política que no es una política pública. Y me refiero a la política de abrazos no balazos, que no enfrenta al crimen organizado ni desde sus causas, y lo hace efectivamente con la fuerza militar, en fin, no genera. Entonces, al final del día, la intromisión del crimen, y así hilo un poco con la primera pregunta, va a ser más alta como nunca antes, porque los grupos criminales se han vuelto en muchos sentidos autoridades o las principales autoridades a nivel territorial, y eso les permite competir entre ellos e intervenir en la institucionalidad de los procesos para cruzar gobierno. Entonces, esta política de abrazos no balazos tiene o ha tenido como efecto también el fortalecimiento de grupos criminales a nivel político, y eso va a ser muy complicado que logremos frenar de alguna manera la intervención del crimen en las elecciones. Ustedes nos hacen el favor de comentar el reporte que acabamos de publicar, pero lo cierto es que cualquier reporte que se publique en estos días va a estar siendo rebasado constantemente por la realidad. Nosotros reportamos en este documento 8 asesinatos de aspirantes a elecciones, a cargos de elección popular, y al día de hoy ya tenemos 10, cuando menos. Entonces va a ser una realidad que constantemente va a estar evolucionando, a nuestro juicio, lamentablemente para mal.
Ujú. Y como se apunta, la mayoría de esas víctimas aspiraban a presidencias municipales. Ahora, Armando, por último, nos queda algo así como un minuto y medio, pero en la última parte de las reflexiones preliminares, por ejemplo, se propone que se formulen leyes, instituciones, programas, acciones y otros instrumentos necesarios para afrontar el crimen, pero empezando por el reconocimiento de que el crimen ya manda en varios territorios e incluir este problema en las agendas de las autoridades, que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de combatir a la delincuencia con eficacia, no solamente con la fuerza militar, sino cortando todas sus fuentes de ingresos, desarticulando sistemas de inteligencia, quitando bases sociales y esto último, desalentar la intervención del crimen en elecciones. Para esto se requiere flexibilizar la carga de la prueba de anulación de elecciones, de tal forma que todo indicio de intervención del crimen en cualquier modalidad derive en una investigación de oficio de las autoridades electorales que sirva de prueba para anular el proceso antes o después de la elección. Nos queda un minutito. ¿Qué tan factible es todo esto? Porque algunas de estas acciones pues son de mediano a largo plazo, pero la realidad es que ya debimos haber caminado hacia ellas desde hace mucho. Sí, son factibles, sin lugar a dudas, a mediano y largo plazo, como bien señalas, Manuel, y solamente van a ser factibles, posibles, en la medida en que haya gobiernos con voluntad política. Si no tenemos eso, cualquier recomendación de política pública, cualquier forma o esquema de tratar de contener el crimen organizado no va a ocurrir en México. Entonces, mientras no tengamos a representantes que tomen el problema, lo asuman de esa manera, reconociéndolo en su justa medida, esto es que el crimen manda en varios territorios, va a ser sumamente complicado revertir la realidad. Aquí el diagnóstico, y con esto cierro, es que, insisto, la reacción de nuestras autoridades ha sido demasiado lenta e insuficiente. Desde hace 20 años estamos diciendo que ya no hay mañana para combatir al crimen organizado. El día de hoy nosotros sí consideramos que estamos en un peligroso punto de no retorno por varios motivos, incluida, por ejemplo, la militarización. Entonces, sí, son factibles a mediano plazo, siempre y cuando haya voluntad política para implementarlo. Muy bien. Pues, Armando, gran tema y te agradecemos muchísimo la conversación. Seguiremos, si nos lo permites, pues en contacto para continuar analizando estas realidades. Gracias, Armando. Claro que sí, estimada Marcela, Manuel, les envío un abrazo fuerte. Gracias. Igualmente. Un abrazo. Armando Vargas, investigador de Integralia. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.